Estamos en la exposición Abel Azcona Mis Familias, 1988-2024, que recoge de forma retrospectiva y por primera vez no solo 35 años vitales del artista, sino aquellos trabajos vinculados a pensar la noción de familia en los últimos 20 años de su trayectoria. Hemos escogido poner familia en plural en el título por motivos estratégicos, no solo porque se recogen muchas derivas familiares que cruzan el cuerpo y la trayectoria de Abel Azcona, sino porque creemos que es importante recordar momentos de auge de la ultraderecha, de qué manera se ha defendido una idea muy rígida, muy inocente, muy naif de familia, o se hacen defensas muy crudas del derecho a la vida, cuando realmente vamos a ver en esta exposición cómo desde el cuerpo, la obra y la experiencia de Abel Azcona, la noción de familia es una construcción y es algo mucho más tentacular y cruzado por múltiples negligencias y violencias. De hecho, la exposición se distribuye en 4 tramos y 4 gestos. Hay un primer tramo que uno se va a encontrar nada más empezar la exposición, que tiene que ver con las violencias fundacionales en la trayectoria de Abel Azcona, en el cuerpo de Abel Azcona, incluso antes de haber nacido, en esas toxicidades en el vientre de una madre drogodependiente. Y se recogen múltiples piezas vinculadas al gesto de esperar para recibir al golpe, que ha sido un gesto fundacional en la trayectoria de Abel Azcona y que se recoge desde múltiples piezas objetuales, conceptuales, expedientes, fotocopias que vinculan la obra y el cuerpo de Azcona con violencias familiares desde los primeros meses de vida, incluso antes de nacer, que se vinculan también con otras violencias sistémicas en el caso de otros cuerpos, otras criaturas y otras personas. Jesús y María es una pieza que va al lado del expediente 09872 porque básicamente es un documento que sale del expediente y hay un dato curioso que es que cuando en España eres huérfano pues te adjudican 2 padres al azar que casualmente se llaman Jesús y María. Es muy de herencia católica y me parecía interesante vincularlo a las fotos un poco que tenían un vínculo directo con mis familias católicas y esa especie de dibujo que lo que hacía era un poco los rasgos de Jesucristo y un poco mis propios rasgos, un poco como esa paternidad obligada, ¿no? Y además hemos puesto un pañuelo, una reproducción del pañuelo original que me colocaron de crío, que yo siempre defendiendo el aborto como una medida de protección en la infancia, pues me parece bastante bestia que me colocaran un pañuelo justamente defendiendo la vida desde una visión del Opus Dei. Aquí está Expediente 09872, que yo creo que es mi pieza más documental. Esta pared es una pared muy documento, una pared que yo creo que es la base de todo lo demás. Yo como artista de performance, pero artista procesual, lo que hago es primero hacer unos detonantes que tienen que ver con el documento. En este caso, este expediente donde habla de abusos, de maltrato, de abandonos, de acogimientos familiares, de estos nombres tachados de todos los nombres que he ido teniendo en las familias de acogida. Pues básicamente este documento sirve para ser el germen de casi todas las obras que hay detrás, ¿no? Es un poco como el principio de todo. Aquí está La Sombra es una pieza como muy potente, muy dolorosa, una pieza complicada porque, bueno, era la primera que hice hablando no solo de mi abuso sexual, sino colectivizando el abuso sexual y haciendo esa catarsis colectiva. Entonces esta pieza son 242 cuadros, que son 242 casos de abuso. Como es mis familias, hemos elegido los abusos sexuales del contexto de mi zona donde yo me crié, el barrio de San Juan, La Chantrea, San Jorge, y básicamente es Pamplona y los abusos sexuales que había en torno a esos lugares, y esta pieza pues es una pieza de posicionamiento colectivo. Hablando también de colectivizar el dolor, tengo piezas que son más individuales y otras son más colectivas. Esta es una pieza donde estos test me los hicieron a mí, el test de la familia y el test de la casa, y básicamente trabajaba un test que básicamente se repite cuando una persona ha sufrido abuso sexual o ha sufrido maltrato, pues hay una serie de repeticiones en los dibujos que siempre se repite, que son casas sin soles, suele haber arañas, suele haber casas medio destruidas, casas oscuras, y básicamente reactivamos esta pieza con estos niños en vivo, en directo, que pintaban las casas desde esa estructura. Esta es una pieza nueva que está en la panera por primera vez, que básicamente lo que he hecho es recopilar todas las fotos que tenía en una bolsa de basura que me dio mi madre adoptiva. Ella desechó todas estas fotos, las arrancó de álbumes, las arrancó de cuadros, me las casi tiró en un coche cerca de Pamplona, en la avenida Bayona, y básicamente lo que he hecho es recoger esa bolsa y componer estos álbumes que se han llamado Libro de Familia o estas fotografías que mi madre arrojó a la basura. Esta se llama 268, que básicamente es el resultado instalativo de una pieza que hice en el marco de la Bienal de Venecia, que básicamente lo que hacía era
consumir 268 cigarros por los 268 días de gestación, y eso es un poco el resultado de esa especie de gestación basura, ¿no? Mi madre consumió heroína, me obligaron a gestarme en heroína y básicamente esto es una reproducción de eso. Después de este primer tramo uno puede escoger hacer un recorrido materno o uno paterno, ¿no? Serían el segundo y el tercer recorrido. Si vamos al recorrido materno como posible segundo recorrido y el gesto del ser usado, uno va a encontrar que hay todo un tramo en torno a las búsquedas maternas, ya sean las búsquedas de la madre biológica, como realmente esta posibilidad de establecer una empatía física con la experiencia de su madre biológica desde el gesto del ser usado y el marco, por lo tanto, de la prostitución, con piezas como empatía y prostitución, donde el cuerpo de Abel Azcona también es expuesto a esos usos para conectarse con las violencias maternas, que es algo realmente muy difícil de encontrar en los imaginarios de la historia del arte, donde la prostituta ha aparecido como un monstruo, ¿no? Como algo exotizante, como algo simplemente disponible para la mirada y el deseo masculino. Partiendo de ese primer tramo, hay todo un segundo bloque, donde de nuevo la experiencia de Abel se abre a la de otros cuerpos de forma más sistémica y encontramos dibujos de múltiples personas que han necesitado imaginar de nuevo una ausencia materna, y entramos en un juego realmente en la exposición de múltiples avatares maternos, donde también esta necesidad de rellenar esa ausencia materna se hace carne, se hace física, con piezas mucho más escultóricas como la madre blanda, o ya un camino en el que muchas acciones de Abel Azcona, performativas, han reclamado la necesidad de otros cuerpos que funcionan como una red de sustento. Digamos que ese camino hacia las redes de sustento y otra pieza en la que Abel dice adiós a la madre funcionan como cierre de este segundo tramo en torno a las búsquedas maternas y a la posibilidad de construirse y darle forma a múltiples avatares maternos. La búsqueda, aquí empieza toda la pared de la madre, o sea, aquí ya empieza toda la pared, básicamente aquí la busco, y como aquí ella me rechaza o no me quiere conocer, empiezo a buscarla de otras maneras. La primera búsqueda es una especie de búsqueda accidental donde yo la encuentro y ella no me quiere conocer, con un mediador familiar. La segunda es esta especie de... Ella habla de no empatía con la prostitución y yo básicamente lo que hago es hacer un proceso de empatía con la noche de gestación porque ella me tuvo con un cliente de prostitución. Y ese es el proyecto básicamente donde yo trabajo la sexualidad. Aquí solo hay una pieza, pero yo tengo más de 20 piezas que tienen que ver con sexualidad explícita, con prostitución de mi propio cuerpo. Y luego aquí está una pieza nueva del año pasado, que la hicimos en Ecuador por primera vez, luego Santiago de Chile, que básicamente lo que hicimos es hablar con gente, con adultos que no tienen madre, que les abandonó la madre, que la madre se murió, o ausencias de madres, en donde básicamente describían a su madre imaginaria, ¿no? Entonces, como todos la gente que hemos tenido ausencia de madre, nos hemos inventado madres un poco para sobrevivir, ¿no? Las construcciones un poco de esos ideales o de esas ausencias. Esta es la mía. Esta es la de todos los que participaron en la performance y esta sería la mía. De ahí contacté con un escultor que trabajaba en la madre blanda, el concepto de la escultura blanda, Antonio Portillo, y básicamente le encargué una madre a medida para suplir mi ausencia de madre, ¿no? Una madre que pudiera abrazar, que pudiera cuidar o que me pudiera acompañar cuando lo necesitara. Y bueno, ahí sería la última de la madre, que básicamente la he dejado para el final porque era como lo último que he hecho, que era la pieza donde he cerrado el ciclo materno y he cerrado la parte sexual y la parte de la heroína. Mi madre siempre había sido para mí prostituta y heroinómana, era lo que me recordaba a mi familia adoptiva todos los días. Entonces básicamente hice esta especie de consumo de heroína donde mi cuerpo caía y al final pues quedaba casi en el suelo. Y este vídeo de despedida de la madre, ¿no? Donde cuento todo y cuento por qué me quiero cerrar, cerrar todo el ciclo de la madre y quiero pues avanzar. Entraríamos entonces en el tercer recorrido, el recorrido paterno, donde sobre todo se despliega un proyecto reciente de Abel Azcona en torno al padre, mediante el título de Volver al Padre, donde sobre todo se van a pedir cuentas a las violencias paternas. Se reconstruye a modo de road trip siniestra todo un secuestro que vive Abel Azcona con apenas años de vida y que él ha vuelto a recrear con su padre en esta especie de topología del abandono que nos lleva a múltiples materiales fotográficos, videográficos o performativos, con otras piezas también que se abren a violencias patriarcales ya de raíz sistémica en manos de otros cuerpos y que se cierra de nuevo con un adiós, ¿no? A nivel curatorial hemos pensado que tanto el recorrido materno como el paterno acabarán con un cierre para que pudieran pasar
otras cosas y otras derivas familiares, y en este caso se trata de una acción performativa donde Abel, en una peana, sostiene la mano durante una hora de esta figura, ¿no?, irresponsable, violenta, esta figura paterna, a la que finalmente Abel le suelta la mano, diciendo adiós a los padres hasta que sean capaces de responsabilizarse. Tenemos al principio todo el tema de la cronología. A mí me interesa mucho la línea de tiempo. Me parece muy interesante entender los procesos artísticos como línea de tiempo y como línea artística. Entonces yo incluyo el del 88 al 2024 porque me parece que al final las violaciones, los abusos, los maltratos, los abandonos pueden ser un detonante artístico, y aunque no lo plantees como arte hasta los 20 o los 30, considero que al final el detonante sigue siendo pues cuando tengas la edad que tengas, ¿no? En este caso los 2 años, los 3 años, los 4 años. Las dos piezas de paternidad, Volver al padre, que es la pieza un poco más grande de la exposición, donde básicamente es un documental expandido que se puede ver en la pared y donde básicamente durante una hora hay un recorrido con este hombre que me secuestró. Bueno, aquí está el documento original que también sale del expediente de adopción, y en este documento original básicamente se ve cómo me busca la Policía Nacional, me localizan y tal, 7 meses desaparecido, y lo que hago es volver a contactar con él, hacer un performance con el concepto de viaje 30 años después, y hace unos años lo localizo, quedo con él en la Taconera, en el punto exacto donde él no me devolvió la retirada de custodia, y hago un recorrido de 3 días de Pamplona al pueblito de Badajoz donde él me secuestró. Él en los vídeos va planteando, va cambiando un poco su parecer, primero se niega a algunas cosas, luego va asumiendo, y de alguna forma va asumiendo y aceptando sus errores, no del todo, pero bueno, básicamente se ve una evolución en él. Y luego serían Los padres, que Los padres es básicamente una pieza donde también trabajo la paternidad. Manolo Lebrijo era mi padre biológico en los papeles sin serlo, es decir, aunque conste en los papeles no lo es en realidad, pero sí consta como tal. Y estos son los padres en global, porque básicamente mi padre real era un putero, era un cliente de prostitución que estuvo con mi madre. Entonces hice una pieza donde 120 mujeres prostituidas, supervivientes de prostitución, dialogaron con un experto en fisionomía y él dibujaba estos retratos robot de cualquiera de los padres, ¿no? En España 7 de cada 10 hombres se han mantenido por lo menos en una relación de prostitución. Eso quiere decir que uno de estos puede ser tu padre o el mío, ¿no? Cualquiera de estos puede ser mi padre. La exposición, por lo tanto, después de estos cierres, ¿no?, que han ocupado buena parte de la trayectoria de Abel Azcona, se abre hacia un nuevo horizonte poco visible, yo creo, hasta ahora en la reflexión en torno al trabajo de Abel Azcona, y que tiene que ver con esa posibilidad de construirse otra familia o de reclamar los cuidados allí donde ha habido muchísima violencia. Es verdad que tenemos claro y hemos enfocado de forma explícita el trabajo de Abel Azcona desde el vínculo con violencias personales y sistémicas, pero también es evidente que en un fuera de campo, allí donde ha habido violencia es porque ha habido una falta de cuidado, una falta de red de sustento, como ha ocurrido tantas veces, ¿no?, en su cuerpo y como se visibiliza en múltiples de sus piezas. Entonces, desde esos avatares también maternos de los que hablábamos y aquella necesidad de reclamar redes de sustento, aparece un último tramo como horizonte tal vez más esperanzador o de reclamo de cuidados, simplemente, donde encontraríamos un trabajo reciente y muy potente en el que Abel Azcona hace de nuevo este juego de avatares maternos con las madres de la performance, Marina Abramovich, Orlán. Hay otros apuntes en la exposición, otros guiños a Tracy Emin, a Louise Bourgeois, como madres de los lenguajes, ¿no?, contemporáneos, performativos o conceptuales, en este juego de poder utilizar a las madres de la performance como una red de sustento. Y luego también se cierra el recorrido, ¿no?, como decimos, en este horizonte de familia escogida, podríamos decir, varias cartas donde desde una profesora que le descubre el mundo de la performance que le ha permitido sobrevivir a Abel Azcona, hasta otras artistas que han sostenido su cuerpo en acciones, galeristas que han limpiado sus excrementos, o otros perfiles que han podido acompañar el cuerpo de forma consciente, ¿no? Han funcionado desde el ámbito artístico como un refugio y como una red de sustento, que es algo, ¿no?, para lo que ha servido también históricamente el ámbito artístico, ¿no?, para acoger aquellos cuerpos, aquellas identidades, ¿no?, que se escapan de la norma, bien de forma consciente o bien porque han sido violentadas por la propia norma. Y como decimos, este es un tramo que se ha abierto también gracias a esta exposición y que va a seguir trabajando Abel Azcona, que constituye un nuevo horizonte de trabajo en torno a su trayectoria. Y aquí estaría toda la parte un poco de la hora, del aquí y el ahora, que sería un poco
cómo soy ahora y la familia que tengo ahora, que sería el mundo del arte, el mundo de la performance y básicamente los cuidados, ¿no? Entonces básicamente esas piezas son las principales. Donde está Orlando, donde está Abramovic, vendrán dentro de poco Tracey Emin, vendrá Yoko Ono, y he hecho ahora una pequeña pieza con Ana Mendieta, que aunque no esté, también es una pieza referente a estas madres elegidas, y básicamente es un diálogo entre este concepto de las madres de la performance y mi ausencia de madre, ¿no? Al final los cuidados, no tengo madre, no tengo padre, pero tengo el arte, ¿no? Y bueno, aquí básicamente pues eso, esta carta la hemos puesto también como detonante de los cuidados porque es la carta donde pide perdón la profesora que me enseñó. Mi primera performance fue en el año 2005, donde paré el tráfico totalmente desnudo después de un intento de suicidio. Mi psiquiatra me dijo que era un brote y mi profesora de la Escuela de Arte me dijo que era una performance. Es la primera vez que escuché la palabra performance y en broma, en serio, hice un día esta carta pidiendo perdón al mundo por haberme enseñado lo que es una performance, después del marco de la persecución de la no la pederastia y todas las polémicas. Y aquí son cartas de cuidados que he pedido a galeristas, a gente que me ha cuidado a lo largo de mi historia del performance, pues desde la heroína, desde momentos donde he estado en un contenedor de basura casi defecado, cuidados de todos los tipos extremos, he hecho muchas performances extremas que han necesitado cuidados y he metido esto como si fuera ese concepto de familia elegida, familia de cuidados. Aquí empieza la pieza de la hermana, que es una pieza que se va a ir desarrollando a lo largo de la exposición. De hecho, en las performances va a estar la hermana en vivo. Y aquí son los audios que me ha mandado ella, la carta primera, y vamos a tener la carta después de la performance donde se irá desarrollando todo lo que ella va contando.